vamos a tomar contacto ni más ni menos que con Sergio Bernstein, que hoy obviamente está como loco, seguramente trabajando para distintos medios y está viviendo de cerca todo lo que tiene que ver con los Estados Unidos, con esta elección indudablemente inesperada, con un final inesperado. El gusto de escucharte, Walter Casamayor, aquí en La Tecla en Vivo. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, gracias por llamar, un gusto. No, gracias por atendernos. Fue un lujo escucharte anoche hasta última hora. La verdad que salió todo perfecto y esto te lo cuento ya como televidente, muy claro en tus conceptos. ¿Qué sensación tenés a esta hora de la mañana y bueno, después de todo lo ocurrido, no? Obviamente que estamos conmocionados por el resultado de la elección. Se dieron situaciones o resultados realmente inesperados en un conjunto de estados críticos. Como todos recordamos, en Estados Unidos se elige colegio electoral y había 11 estados donde la elección era muy reñida y efectivamente la mayoría de ellos ganó finalmente Donald Trump. Y de este punto de vista, la verdad que hay como una sensación de incredulidad y de sorpresa en todos los medios de comunicación, en el establishment académico, en el establishment de negocios, porque no solamente esto es un triunfo inesperado, sino que cuestiona la lógica interna y externa de la política norteamericana de las últimas décadas. Internamente, por el hecho de que Donald Trump básicamente viene a denunciar la lógica de la globalización, del libre comercio, de la integración al mundo, que fue, digamos, el corazón de la política exterior de Estados Unidos desde la segunda posguerra en adelante, y externamente porque esto, como consecuencia de su contenido ideológico, pone en riesgo tratados de libre comercio, acuerdos internacionales, digamos, toda una construcción no solamente retórica, sino también política, que lleva décadas, insisto, y que, por ejemplo, deja a países como México o Canadá, ¿no?, en situaciones muy singulares, cuestionándose si el esfuerzo que han hecho para ser parte del Tratado de Libre Comercio, de la economía global, ha tenido o no sentido. Así que acá ahí quedan por lo menos dos enigmas. Un enigma muy importante es qué clase de presidente va a ser Donald Trump. Si el presidente de la campaña o el presidente de anoche, cuando tenía un mensaje mucho más conciliador. Y el segundo enigma, y esto no es menor, es esta es una elección muy reñida, la diferencia es apenas un par de puntos en términos porcentuales. Hay un Estados Unidos que aparentemente ganó, pero el que perdió es muy importante en términos, digamos, numéricos y también en términos simbólicos, económicos, políticos. La elección dentro de 2 años, en mitad de mandato, va a testear hasta qué punto el presidente Trump va a poder llevar adelante su agenda, y como su electorado cree que lo que él dice es posible, y muchos pensamos que esto no es así, ¿verdad? Es probable que si él cambia mucho genere decepción en su electorado, y entonces el equilibrio de poderes se vuelva a generar en apenas 2 años. Así que yo creo que no hay que tener, digamos, conclusiones exageradas ni traumáticas, así muy... yo sé que hay mucha gente que está muy sorprendida, he leído artículos exageradísimos de lo que significa la victoria de Trump. Yo moderaría un poquitito digamos, las consecuencias o los alcances de los análisis que se están haciendo, que tiene más que ver con la sorpresa de los analistas que con las consecuencias reales de cambio que puede haber a partir del triunfo de ayer de Donald Trump. ¿Puede ser la victoria de la no política otra vez? ¿Es un golpe, digamos, a la política tradicional? Es un golpe a los supuestos que caracterizaron las decisiones políticas en los últimos tiempos, parecido a lo del Brexit, por ejemplo, en el Reino Unido, ¿verdad? Pero como vemos en el Brexit, una cosa es la reacción de los sectores medios y medios bajos que vieron en todo caso afectados su estatus en el contexto de la globalización, y algo muy distinto es llevarlo adelante, ¿no? El Reino Unido, a pesar del referéndum de hace algunos meses, todavía sigue siendo parte de la Unión Europea, porque negociar esa salida es muy complejo. Bueno, realmente implementar buena parte de las medidas que propuso Donald Trump en la campaña también es muy complejo. Así que yo quiero ver el nivel de insatisfacción que va a generar indudablemente su presidencia, si hace lo que dice, porque no va a ser sencillo hacerlo,
y si no hace lo que dice, porque la gente que lo votó va a estar obviamente muy enojada. Claro, la última, y te agradezco el contacto, Sergio, tiene que ver con, se dará que, por un lado, ha dado tal vez el discurso que la gente esperaba en los Estados Unidos, o por el otro lado también se dio el hecho de que su rival no tenía evidentemente el carisma necesario como para poder quedarse con la victoria. Las dos cosas fueron ciertas. Yo creo que él entendió mejor que nadie este malestar profundo que existe en los Estados Unidos, sobre todo en materia económica, y indudablemente la candidata Clinton fue muy castigada durante la primaria por Bernie Sanders, y luego de eso nunca pudo reconstruir su liderazgo en un contexto en el que indudablemente el camino a la Casa Blanca es extenuante, es muy complicado. Ella venía siendo obviamente parte del establishment que perdió las elecciones allá, y creo que por su edad, por su discurso, por sus características, por su apellido, no logró adaptarse a esta demanda de cambio, incluso de cambio hacia atrás, ¿no? De reconstrucción de un sueño americano que probablemente es imposible. Bueno, Hillary no podía ir en contra de su pasado, y terminó entonces derrotada en una elección que cuestiona en todo caso la lógica de las justamente de las elecciones internas, ¿no? Del salvajismo y el desgaste a los cuales los candidatos se someten. Totalmente. Sergio, te mando un enorme abrazo, gracias por el contacto, sé que tenés 2 millones de cosas que hacer y estos minutitos valen oro para nosotros. Enorme abrazo y muchas gracias de vuelta. Igualmente, gracias a ustedes. Un abrazo. Sergio Bernstein, ni más ni menos, ayer lo escuchaba con Fantino. Exacto. Hasta altas horas de la noche, y la verdad que, bueno, por eso yo digo, viste, son visiones, y qué mejor que tomar las visiones de aquellos que, primero que están preparados, porque hay que estar preparados, cada uno en su función tiene que estar preparado, y uno no lo está para hablar en materia internacional de este tipo de situaciones. Por eso hay que escuchar a aquellos que saben, y que están en el lugar del hecho. Esto que marcábamos, ¿no? No estábamos tan lejanos a la realidad de decir, por un lado, el nepotismo, ¿sí? El apellido repetido, la sensación de que el rival no era bueno, mismo, sí. Y por el otro lado la sorpresa, ¿no? Y una pregunta y una interrogante que queda flotando, y que también lo planteamos, mirá vos, tiene que ver con ¿Trump llegará a hacer lo que realmente prometió? ¿O será este discurso de barricada y gobernará tal vez de otra manera, y por qué no, tal vez dándole las espaldas a todos aquellos que esperan otra historia? Exactamente. Aparte, es todo un tema, ¿no? En relación a lo que dijo Sergio recién, ¿no? La pregunta por un lado es si lo cumple, agárrate la cabeza porque es terrible, y por el otro lado hay gente que lo votó por esas promesas que él hizo, y si no las cumple, la desilusión que va a generar en el electorado. Presidentes elegidos prometen mucho, hacen poco. Veremos qué pasa en los Estados Unidos, y en este caso, con el muy buen trabajo de la producción, tuvimos ni más ni menos que a Sergio Bernstein, hombre especialista que desde los Estados Unidos nos comentó las últimas sensaciones, aún calientes, ¿no? Porque hace muy poquitito terminó la elección con la victoria de Trump. La Tecla en vivo, la voz de los protagonistas para que estés informado al instante. La Tecla en vivo.